Buenos días, bienvenidos a Tempe Christian Church. Soy el pastor Daniel Martin. Les quiero pedir que en este momento oren conmigo. Padre mío, gracias te doy por ser un buen Dios con nosotros, porque siempre escuchas nuestras oraciones, mi Dios. Siendo tú el Todopoderoso, todavía escuchas nuestras palabras y somos importantes para ti, mi Dios. Guíanos esta mañana en tu adoración. Cuídanos de todo peligro, mi Dios. Y gracias por amarnos y por perdonarnos. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que continúen a orar por todo el mundo. Oren por sus familias. Oren por los gobernantes. Oren por los policías y los bomberos. Oren por los que están enfermos con esta enfermedad y otras enfermedades. Y oren por los que han perdido a familiares por esta enfermedad. Tengan a todos en oración, por favor. Ahora vamos a continuar con nuestro servicio de adoración. Eso venimos a hacer aquí, adorar a Dios. Él es el que va a recibir todos nuestros cantos. Vamos a escuchar su palabra y todo este servicio es para Él, nuestro Dios todopoderoso. Empezamos con la música. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, 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 grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the Word. You are the Word, living Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, 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 grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, and sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea
Buenos días, otra vez. Gracias por unirse con nosotros y qué bonita música se escribe para nuestro Dios. Ahora vamos a empezar con la próxima parte de servicio de oración y es escuchando la palabra de Dios. Y ahí es donde Él nos enseña. Yo soy su pastor, pero Él es el que habla con ustedes. Vamos a entrar a nuestra Biblia, discutir cosas que son importantes para nosotros como individuos y como una sociedad. Primero quiero empezar hablando de algo que he notado ya por un tiempo, por esta semana se me ha hecho muy real. Es de que ahorita estamos en un año de elección. Y sabemos que en nuestra nación hay dos lados a la elección. Y lo que he notado yo es de que en estos tiempos la gente se pone muy grosera. Dice muchas tonterías en el internet, por Facebook, por todos los medios sociales. Yo veo que acusan uno al otro, se pelean políticamente y dicen cosas muy malas. Quiero darles un reto, porque como iglesia, como siervos de Dios, tenemos que pensar en estas cosas. Mi reto es de que empiecen a poner cosas en los medios sociales que tienen que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, si esta semana usted se puso a estudiar la Biblia y Dios tocó su corazón con algo de lo que leyó en la Biblia, eso publique. Publique las buenas noticias de Dios, de su familia. Pongan algo positivo. Apártense de la división que ocurre en las elecciones con políticos y cómo favorecemos ciertos aspectos de nuestro gobierno. Nosotros no somos llamados a seguir a ningún gobierno o a ningún partido. Somos llamados a vivir en el reino de Dios. Muchas veces tenemos que trabajar con los gobiernos de este mundo. Tenemos que ser obedientes a la ley. Tenemos que orar por nuestros líderes. Entonces no estoy diciendo que no participen, ayudando y orando por toda la gente que sirve en el servicio público. Lo que estoy diciendo es, tengan cuidado en mezclar esas cosas con la iglesia, con el reino de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre cómo los líderes religiosos en el Nuevo Testamento tuvieron que trabajar con las leyes terrenales. Tuvieron que unirse a las cosas que hacía el Imperio Romano, específicamente con Pilato. Entonces vamos a empezar a leer. Voy a estar leyendo de Mateo capítulo 27, verso 1 y 2. Abran sus Biblias, abran sus teléfonos, su aplicación en el teléfono o en su pad. En Mateo 27, verso 1 al 2. Vamos a leerlo juntos. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Yo ya les dije en la otra predicación que los judíos no tenían la autoridad para ejecutar a nadie. Esa autoridad era de los romanos. Como los líderes religiosos quieren matar a Jesús, ellos tienen que entregar a las autoridades romanas a Jesús y tienen que convencerlos que Jesús hizo algo malo contra ellos. No, recuerden, aquí dice que ataron a Jesús, aunque recuerden que Él no resistió cuando lo arrestaron, no resistió cuando está en el juicio y no va a resistir aquí porque Él ya está caminando en los propósitos del Padre. Entonces lo ataron por nada, porque Él no iba a resistir. Jesús ya había predicho que esto iba a ocurrir, que lo iban a entregar a los gentiles en el capítulo 20 de Mateo. Ellos, los líderes religiosos, esperan que Pilato esté de acuerdo con ellos y mande matar a Jesús. Vamos a hablar un poco de quién era Pilato. Pilato era el prefecto y gobernador de Judea y fue apuntado bajo el reino de Tiberio.
Al comienzo de su dominio, Pilato irritó mucho a los judíos. De muchas maneras, al introducir símbolos religiosos paganos en la comunidad. Josefo, el historiador, nos dice que él mandaba soldados de Jerusalén con estandartes con la cara del emperador. Que a los judíos esto era un insulto, porque eso era darle honor a un hombre. Y para un judío darle honor a un hombre sobre Dios no es aceptable. Y eso causó muchos problemas. También hizo monedas con símbolos religiosos, paganos. Y recuerden, los romanos estaban encargados. Entonces todo intercambio de dinero, todas las compras, todo se hacía con estas monedas que él había distribuido. Y los judíos tenían que usar monedas que cargaban símbolos paganos de la religión pagana de los romanos. Pilato ya había estado en poder como un poco más de 10 años. Y eso no era muy común. Esos líderes eran cambiados cada 2, 3 años para que no tuvieran la idea de tomar poderes que no tenían. Pero él ya tenía 10 años ahí. Eso nos indica que el emperador estaba satisfecho con su trabajo en Palestina. Los prefectos y gobernadores eran apuntados para mantener el orden en todo el imperio romano. Pero ellos no gobernaban como un jefe, un ejecutivo. Ellos no gobernaban. El trabajo de ellos era mantener la paz. Los romanos en la área palestina dejaban que la gente por sí mismo se guiara. Y recuerden que ellos también tenían su propio rey entre su pueblo. No todos lo aceptaban, pero ahí lo tenían. Pilato, les recuerdan que les dije que causó muchos problemas entre él y los judíos. Pero el problema más grande que tuvo es cuando construyó un acueducto que traía agua a Jerusalén. Pero para construirlo sacó dinero para pagar de los fondos del templo. Y eso enfureció a los judíos y se rebelaron y mucha gente murió por eso. Entonces ahí nos damos cuenta que Pilato era un hombre que le gustaba molestar y molestar a los judíos. Él quería someterlos a la autoridad romana. Y ese es el tipo de hombre al cual van a entregar a Jesús. Quiero que se recuerden de eso cuando estemos predicando un poco en unas pocas semanas sobre cuando Jesús habla directamente con Pilato. Como el propósito más importante de Pilato era mantener la paz, los líderes religiosos van a tener que presentar en contra de Jesús y presentarlo a él como un rebelde en contra del imperio romano. Vemos que los líderes religiosos tienen que trabajar con un gobierno pagano para cumplir sus deseos. Y eso es donde empieza el problema. Hasta en el día moderno, nosotros como residentes del reino de Dios siempre tenemos que trabajar con las autoridades locales. Lo tenemos que hacer porque tenemos que respetar las leyes locales. Mientras no estén en contra de las leyes de Dios, tenemos que apoyar a nuestros policías, a nuestros bomberos. La Biblia nos dice que oremos por nuestros líderes. Entonces eso es parte del reino de Dios. La diferencia aquí es que estos líderes religiosos no solo tenían que trabajar con los romanos, sino que iban a manipular a los romanos para que agarrar el resultado que ellos quieren de que maten a Jesús. Y eso solo lo iban a hacer echando mentiras y manipulando a las leyes terrenales de los romanos. Recuerden que el pueblo de fe, la iglesia hoy, nunca tiene que unirse a paganos para cumplir los deseos de Dios. En estos días vemos que hay grupos conservadores en nuestras iglesias que creen que es la responsabilidad de ellos de manipular al gobierno y a las autoridades para que se cumplan los deseos morales de su grupo.
Estos grupos yo no los considero grupos cristianos, sino grupos morales. Se les olvida que la moralidad en el cristianismo no viene con el propósito de hacernos cristianos. Usted no puede ser tan moral que se hace cristiano. Así no es como funciona. Recuerden que la Biblia nos enseña que es nuestra fe en Jesús, sus hechos, su evangelio, su sacrificio, su muerte, su resurrección, la que nos hace a nosotros cristianos. Nunca son nuestros hechos los que nos hacen cristianos, sino es el opuesto. Ya que el Espíritu Santo nos lleva a Dios, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahí es donde empieza la verdadera moralidad, porque no es moralidad para llegar a lo bueno, sino que lo bueno nos hace más morales. Hacemos las cosas buenas para el mundo, motivados por satisfacer el corazón de Dios. Es muy diferente. Vamos a ver que estos líderes religiosos se van a ir al extremo para cumplir sus propios deseos. Esto es en contra de los requisitos del reino de Dios. La relación entre gobiernos terrenales y la iglesia es bien sencilla. No debe existir ninguna conexión. En nuestra historia, siempre que la iglesia se une a un gobierno, es un desastre. Hay corrupción en gobierno, hay corrupción en la iglesia. Son dos grupos que nunca se deben de unir, porque no tenemos el mismo propósito. El reino de Dios tiene sus únicos propósitos para el reino de Dios, y nunca se van a cumplir con la ayuda de un gobierno. Nosotros no necesitamos a gobiernos terrenales para cumplir los deseos de Dios. No se necesitan. Esto significa que esto no significa que tenemos que parar de respetar las autoridades o de parar de trabajar o empezar a trabajar en contra del gobierno. No significa eso para nada. Sino, esto significa que Dios no requiere o desea que nosotros manipulemos a nadie o a una institución para cumplir sus deseos. Así no trabaja Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, nuestras ideas, nuestras filosofías para cambiar a un mundo perdido. No es necesario. Yo cuando veo que algunos cristianos tratan de crear un ideal sobre qué partido es el mejor, qué partido es el que más sirve a Dios, olvídenlo. Ningún partido en ninguna parte de este mundo favorece a Dios. Ellos existen para satisfacer sus propias necesidades. No tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nos unimos a ciertos grupos por razones morales. Yo cuando primero fui a la universidad, empecé a aprender sobre estos grupos, esos movimientos políticos que supuestamente es para los conservadores políticamente. Y vemos que yo vi que cristianos se unían con sectas, con otras religiones falsas. Todo con el punto de llegar a una satisfacción moral. Disculpen, pero eso no es lo que nos pide Dios. La Biblia no enseña eso para nada. Nosotros no tenemos que unirnos a nadie para llegar a los propósitos de Dios. Si Dios hubiera querido motivar al mundo políticamente, Jesús hubiera nacido como el emperador de Roma. Y ahí hubiera cambiado al pueblo usando la autoridad del gobierno. Pero fue completamente el opuesto. Dios mandó a Jesús a los pobres. Él pobremente nació. Él empezó su ministerio con los pobres. Ahí es donde hizo muchos milagros, donde liberó a la gente de demonios. Nada que ver con un gobierno.
El trabajo de Cristo era una persona a la vez, buscando cómo cambiar una vida. Dios requiere que sus discípulos siempre sean obedientes al Espíritu Santo. Eso sí, eso es el reino de Dios. Igual como nosotros los padres queremos que nuestros hijos sean obedientes con nosotros, queremos que sigan lo que nosotros enseñamos, lo que les pedimos, mucho más importante es cuando Dios nos pide a nosotros como sus discípulos que seamos obedientes a Él y sus mandamientos. Ahí es donde funciona la relación entre el ser humano y el reino de Dios, en obediencia. Aunque no nos guste, les recuerdo, Él no quiere nuestra opinión, a Él no le importan nuestras ideas, nuestra afiliación política o nuestra moralidad. Dios quiere obediencia. Todo discípulo es llamado a obedecer a Cristo. Póngase a pensar qué significa eso. Porque eso es fácil que yo se los predique, pero ¿qué significa ser obediente? Usted se puede levantar una mañana, bañarse, cambiarse, y luego preguntarse de qué manera voy a obedecer a Dios. Pues en todo. Primero es, ¿qué relación tenemos con nuestro esposo y esposa? ¿Estamos viviendo en obediencia en la manera que nos tratamos uno al otro? Segundo, somos obedientes en la manera que nosotros padres educamos a nuestros hijos. Estamos educándolos en la manera que Dios quiere que los eduquemos. O los estamos arruinando. Igual, ¿qué significa ser obediente al reino de Dios como un hijo? Un hijo debe de obedecer a sus padres, respetarlos. La Biblia nunca nos dice que respetemos a los padres que son buenos. Dice que honremos a nuestros padres, buenos o malos. Eso es lo que les estoy diciendo. Obediencia al reino de Dios es muy específico, muy detallado en las cosas que hacemos en nuestra vida. Y la Biblia nos dicta exactamente y individualmente Dios nos da ciertas convicciones que tenemos que cumplir. Mi convicción puede ser muy diferente a la convicción de ustedes. Entonces la convicción no es universal. El mandamiento sí lo es. La convicción es personal, lo que Dios me mandó a mí hacer. Y yo no puedo poner a alguien más a que haga lo mismo que yo hago. Esa es mi convicción. Tengan cuidado con eso también. Recuerden que el trabajo de Dios es su trabajo. Y Él no necesita ayuda. Yo siempre uso la carta a Galacia, el libro de Gálatas, para recordarnos de que ese libro nos enseña que es el Evangelio de Dios y nada más. No necesita más salsa, no necesita más sal, no necesita más consomé. Es puro como lo es. No necesita que nosotros lo hagamos más dramático. No necesitamos convertir el Evangelio en una novela. Como es puro, es perfecto. Es como cambia las vidas. Entonces les doy un reto a ustedes. Que el resto de este día, cuando se levanten mañana y los días que siguen, busquen cómo ser obedientes a Dios en su reino. Primero empezamos, no vamos a ser como los líderes religiosos y unirnos a paganos para llegar a los propósitos propios. Nos vamos a poner de rodillas y actuar en obediencia para poder satisfacer el corazón de Dios. Y es muy específico. Les recomiendo que vayan al sermón en el monte, donde Cristo detalla exactamente qué es lo que debe ser un discípulo en el reino de Dios. Está en los primeros capítulos de Mateo. Toma varios capítulos porque hay muchas cosas que nos tienen que enseñar. Léanlo, aplíquenlo en sus vidas y van a ver cómo va a cambiar su vida en obediencia. Va a ser mucho más diferente que una vida común. Y les pido que mantengan la pureza de ese evangelio. Lo que Dios nos dio no necesita nada más. Así como lo da, está perfecto.
Entonces cuando vuelvan a meterse a una computadora y se van a meter a Facebook o Instagram, pongan algo positivo que tiene que ver con el reino de Dios. Representen a Dios ante esos medios públicos. Hablen con amor. Traten a la gente con amor. Porque haciendo a la gente enojar, diciendo groserías, no nos va a llevar a ninguna satisfacción. Pero el amor, cuando uno da amor, eso cambia el corazón de uno y el corazón de la otra persona. Entonces les doy un reto. Que no sean como estos líderes religiosos que están dispuestos a vender sus almas a los paganos para agarrar lo que ellos quieren. Sean un discípulo de Dios que en obediencia vive y satisface el corazón de Dios. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos porque tú eres grande y poderoso y eres muy paciente con nosotros, mi Dios. Ayúdanos a vivir de una manera santificada. Yo y muchos de nosotros caemos en esa trampa donde queremos dar nuestra opinión, queremos satisfacer nuestro propio ego. Ayúdanos y perdónanos, Dios, a que busquemos más la obediencia en ti. Y ahí es donde todo va a cambiar, mi Dios. Todo se va a ajustar. Ayúdanos, mi Dios. Libéranos de nuestras propias opiniones y haznos alinearnos en obediencia a tu reino, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios. En nombre de Cristo. Amén. Pasen un buen resto de su día. Recuerden cada día, pero especialmente el domingo, recuerden a quién sirven. Al Dios Todopoderoso. Ámense como familias. Amen a los que no aman. Hagan un cambio en este mundo con el amor de Dios. Nuestro amor no es suficiente. El de Él sí lo es. Nos vemos la semana que viene. Los amo y que Dios los bendiga.